una sola cosa que no había hecho hasta ese momento que me había planeado, era dejar todo lo anterior. ¿Qué era eso, Margarita? Era salir del país. Ahí llegó a mi vida esta palabra que solemos escuchar mucho en la migración, que es la reinvención. Llega a mi vida el amor de mi vida. Extraño. El café no estaba bueno para nada, no era colombiano. Somos aliens ni nada de esas cosas que están diciendo ahora, irregulares. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Migrantes, colombianas, periodistas, mujeres. Paola Medellín y Margarita Barrero. Margarita, hola, ¿qué ha pasado? Ya han pasado 3 años. 3 años de la migración. Mira que recuerdo con mucha claridad esa sensación que tenía justo antes de migrar. Fíjate que había conseguido todo lo que la norma manda, ¿no? Tenía ya mi carrera resuelta con especialización, tenía el puesto soñado, un muy buen sueldo, me había independizado de mis papás y tenía mi propio apartamento. Creo que a la luz de todo estaba en mi mejor momento, pero no me sentía bien, no sentía que encajaba del todo, no me sentía satisfecha, no me sentía conforme. Y justamente estaba cerca de cumplir los 30, quizás fue la crisis de los 30 que llaman. Hice mi lista de propósitos de todo lo que había planeado hasta ese momento y resulta que sí, ya había completado la mayoría, pero me faltaba una sola cosa que no había hecho hasta ese momento que me había planeado y cuando me di cuenta cuál era esa cosa, entendí que debía dejar todo lo anterior. Esos check que ya había hecho en mi lista, dejarlos de lado para poder avanzar en esto que quería. ¿Y qué era eso, Margarita? Era salir del país a estudiar principalmente. Quería estudiar inglés y no quería hacerlo en Colombia, quería hacerlo fuera del país. Y así fue como llegué a Irlanda el 21 de julio de 2023. Puedes creer que era verano ya y estaba lloviendo en Dublín. Verano en Dublín. Lo entendí en ese momento qué significaba un verano en Irlanda. Pues fue difícil, pero no solo por el idioma, que evidentemente no lo hablaba, no lo entendía bien hasta ese momento, sino que fue difícil por tener que enfrentarme a la idea de que esa Paola que yo había construido sobre la base de mi trabajo y de mi profesión, pues estaba prácticamente en riesgo. Incluso había ya una crisis de identidad porque ya no bastaba con decir que era comunicadora social y periodista, sino que ahora tenía que hacerme preguntas muy serias que yo pensé que estaban resueltas hacía mucho tiempo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Para qué soy buena? ¿No? ¿Cómo me presento? ¿Cómo me vendo ante el mundo? Y eso fue bien complicado. Y ahí llegó a mi vida esta palabra que solemos escuchar mucho en la migración, que es la reinvención. Yo estaba que volvía nuevamente a Colombia, a mi campo, a mi lugar seguro. Y ahí es cuando, en el momento de tomar la decisión si quedarme o no, pues llega a mi vida el amor de mi vida. Y bueno, lo aposté todo a eso. Y mira, ya estamos 2 años juntos y 3 años de ser migrantes. Y mira, aquí seguimos. Me quedé por amor. El amor. Pues como dice Bad Bunny, mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda. Y pues también fue mi caso, así que pues te entiendo. Me quería ir de Irlanda, no me salieron las cosas como yo quería, un posgrado no se dio, pero decidí tomarme un café con un extraño. El café no estaba bueno para nada, no era colombiano, obviamente, pero nuestra conversación estuvo tan buena que dejé mis pasajes comprados, la vida que tenía en Colombia y nos casamos y ya vamos para nuestro tercer año juntos. La vida, sí, definitivamente. Llevaba más de 20 años trabajando en periodismo, que es mi pasión, y tenía una vida frenética, nunca paraba. Yo necesitaba una pausa y repensarme, lo mismo que te pasó a ti. La verdad es que yo siempre había escuchado esa canción Pal Norte sin pasaporte de Calle 13 y Orichas. Me daba como una sensación de libertad, algo que yo sentía y pienso que los seres humanos no tenemos si somos honestos. Yo realmente quería eso. Me di cuenta
de que mi vida no podía ser solo trabajo. Y viajé al lugar del mundo que llamaba mi atención, que era Irlanda, en busca de las raíces de una de mis antepasadas, Elizabeth Ferguson, que paradójicamente hizo lo mismo que yo, pero a la inversa. Ella llegó a Colombia hace cientos de años, se enamoró, se casó y echó raíces. Sí, Por amor también. por amor también. Ahora que lo digo, entiendo lo que un día el periodista colombiano Simón Posada me dijo, y es que uno nunca sabe qué le depara el karma a cada uno. Ya lo entiendo, yo no lo entendía en su momento y ahora sí. En mi caso, la migración cambió mi manera de ver y entender el mundo. Fue muy duro. En la vida real no dependía solo de mí, no de lo que yo hiciera, había otros factores alrededor y la realidad me forzó a adaptarme. Todas mis rutinas cambiaron, como las tuyas, Paola. Cuando llegué, mi vida pasó a ser lo que ocurría en una habitación de una casa que compartía. Era la primera vez en mi vida que yo compartía, con un costo de vida horroroso, que tampoco estaba dentro de los planes. Pagaba entre 450 y 500 euros por semana y obviamente caminar para todo, porque pues no había plata para el bus, tampoco menos pensar en carro, ¿no? Que siempre tuve. Y entonces me di cuenta, fui muy consciente de mis privilegios y entendí que sin flexibilidad era imposible sobrevivir. Parece poco, algunos dirán, ah, eso es sencillo, pero a mí me reconfiguró y me abrió a otros mundos. Eso es todo lo que puedo decir. Coincidimos en varias cosas. Una de ellas, la razón por la que nos quedamos, ¿no? Por la que seguimos siendo migrantes, pero evidentemente hay tantas formas y tantas razones para quedarse como migrantes en el mundo. Y también, por supuesto, que hay muchos motivos que hacen que una persona migre hacia Ujú. otro lado, ¿cierto? Es que si hubiera un manual del migrante, pues claro, todo sería más fácil, pero no existe ese manual. No, muchos tipos de migración. Fíjate que podemos hablar de la nuestra, que fue una migración voluntaria, pero también hay migración forzada, hay migración interna, ¿no? En el mismo país, o estas migraciones internacionales hacia otro país, incluso la migración de retorno, que es muy importante también y que es muy complicada, ¿no? La experiencia no es igual para todos, pero somos migrantes, no somos aliens ni nada de esas cosas que están diciendo ahora, ¿no? Exacto, no somos ilegales, ¿sabes? En el derecho internacional, migrar es moverse de un país a otro, pero no es un delito por sí mismo. Ahora, administrativamente hay que aclarar cómo se entra a un país o, pues claro, cómo se permanece y se trabaja en un país si decides quedarte según las reglas de ese estado, obviamente. Pero decir migrante ilegal suena a que la persona es criminal, cuando lo que hay que hacer es puro papeleo, porque tú y yo sí que lo sabemos, es puro papeleo. Pero tú y yo tenemos derecho a salir de cualquier país, incluido el nuestro, y a solicitar asilo si hay peligro, por ejemplo, como todo el mundo. Entonces, acá no estamos hablando de otra cosa distinta que de estatus migratorio, no de criminales. Y si eres migrante, obviamente tu condición cambia. Si eres criminal, pues no. Un Estado puede controlar las fronteras, exigir visados, claro, pero ese control debe respetar un proceso de derechos y esos nunca deberían perderse como humano en el planeta. Decir que somos ilegales es más un argumento político. No es legal porque va en contra del derecho internacional. Que tenemos muy metidos, muy cuadriculado, muy blanco y negro y al final la verdad es que la vida es como un arcoíris. Y es muy importante esto que hablas del significado de las palabras o la connotación que le damos a las palabras, sobre todo cuando somos migrantes. Porque nosotros, los migrantes, no somos los únicos que vamos como por el mundo llevando la contraria. Mm. Fíjate en algo que es muy importante cuando migramos, el tema del idioma o del lenguaje, que no solamente es el idioma que hablas, no solo porque hables inglés, francés, alemán, que dentro del mismo español también cuando migras tienes un choque cultural porque no hablamos de la misma manera, hay dialectos distintos. Hoy yo que estoy aquí en Málaga, en España, me doy cuenta de, tengo mi libreta de mi diccionario malagueño, le digo yo, porque si yo digo las cosas, las nombro como nosotros en Colombia, muchas veces no me entienden y generas un choque cultural entre uno y otro.
hay en el lenguaje unas palabras y unos verbos que justamente se caracterizan por eso, por no seguir la norma, por no ir por línea recta. Y fíjate lo curioso, a esos verbos que son los que usamos en pues en nuestra existencia, el verbo ser, hacer, ir, no son completamente uniformes. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, tú dices en español soy, pero en pasado era, ¿no? Totalmente muda. Y así con el inglés, el verbo to be, ¿no? I am, I was. Entonces cambia completamente. Y a esas palabras se le conocen como palabras fuertes. ¿Tú puedes creer eso? Son palabras fuertes porque a pesar de los siglos, de los años, de los territorios, el cambio que ha hecho el lenguaje, se ha Sí. sobrevivido al uso y al desuso, como solemos decir. Es increíble, es fascinante esto. Sí, fíjate, por ejemplo, lo que pasa en la geografía. La geografía es diversa también. Hay montañas, hay cordilleras, hay colinas, hay mesetas, hay valles, hay cañones, hay estuarios, lagunas, lagos, humedales, pantano, archipiélagos, fiordos. Todos son muy distintos. Eso me sorprendió mucho cuando llegué a Irlanda y conocí Moher, porque Moher es uno de los atractivos más interesantes de Irlanda. Y claro, digamos que yo nunca había visto un acantilado así. Y me di cuenta de lo diferente que puede ser un país a otro simplemente por los acantilados. Entonces, si miras un mapa, de hecho, verás que las fronteras naturales casi nunca son líneas rectas y hay muchos factores que las alteran: la entropía, la erosión, el agua, el viento, las placas tectónicas, porque la verdad es que no se golpean, la tierra no se golpea de una manera uniforme. Pero nos han vendido que lo natural es lo idéntico, pero la geografía, la naturaleza demuestran que no, que es lo anómalo, no estándar, disparejo, lo desigual, lo variable, intermitente, fluctuante, asimétrico. ¿Sabes quién convirtió esto de la simetría en arte? Pablo Picasso, que por cierto, Pablo Picasso es malagueño, donde yo estoy, y este hombre justamente lo que hace es eso, decir, no, es que el arte no puede ser simetría, o sea, no podemos seguir pensando que el arte es solo el punto de vista desde una perspectiva y ya. Él, por ejemplo, decía que el arte no debía copiar la realidad tal cual. Y justamente en esta vanguardia que él hace, que lo llaman el cubismo, lo que él dice es, porque tenemos que ver el rostro desde el frente nomás, si podemos ver el rostro de frente y de perfil. Y un Mm. poco, sí, divino, y un poco esto tiene que ver con estamos observando el presente y el pasado al mismo tiempo. Y cuando hablamos de la migración, eso es bien importante, porque recuerda que siempre usamos esta frase de no soy de aquí ni de allá, y eso es lo que nos pasa en la migración, porque somos la construcción de nuestro pasado, de nuestra raíz, del país que nos dio el origen, y esto que estamos construyendo a partir de nuestro entorno en el cual estamos ahora. Es decir, no somos una sola perspectiva, somos dos. Y yo te voy a decir algo que me ha servido mucho, y es que para todos los que nos están escuchando y estén buscando una oportunidad laboral, cuando te pregunten cuál es tu mayor cualidad, tienes que decir que ser migrante. Ser migrante te da, te da una perspectiva mucho más amplia, no es una sola, son dos o varias o múltiples dependiendo también de tu historia. Bueno, eso es, no somos asimétricos, simétricos. Sí, bueno, es que la migración tiene mucho de eso de lo que hemos hablado, ¿no? Esas anomalías en el sistema, llamémoslas así, yo creo que ocurren por tres factores científicamente hablando, ¿no? Uno tiene que ver con la evolución o desgaste, que es cuando el uso excesivo cambia las reglas, así como en el lenguaje lo has explicado, los cambios de la vida. A veces los necesitamos porque estamos cansados, porque queremos otros conocimientos, educación, la buscamos en otra parte o simplemente ya no queremos vivir lo mismo. La otra sería la falta de simetría. No hay igualdad en las proporciones. Y cuando digo esto, no solo me refiero al dibujo, sino también en la migración, que hablamos de la desigualdad social, de la inequidad, de la falta de oportunidades. Eso también nos mueve a hacer algo. También hay una interferencia externa a veces. Entonces hay factores de la naturaleza que rompen el orden, así como hay factores en nuestra vida, el clima, la geografía, pero en la migración
algo pasa en nuestras vidas, las condiciones han cambiado, sean las condiciones de trabajo, las condiciones del lugar donde vivimos, las de la familia, el estado, incluso la edad es un factor. Yo creo que todo al final es, no sé cómo escribirlo. ¿Cuál sería la palabra? Que nos identifica a todos los migrantes del mundo y es irregular. Somos irregulares. Todo esto de lo que hemos hablado es irregular. Las palabras, la naturaleza, la geometría, las experiencias. Y fíjate que irregular, justamente, que viene del latín en español, se deriva de la palabra regula, que era una recta, ¿no? El palo con el que se medían las. Exactamente la regla. Cuando dicen que algo es irregular es porque no sigue el camino, claro, pero no significa que no vaya de un punto a otro, sino que hay diferentes maneras de recorrerlo. Y este término básicamente dice que no se ajusta, es algo que no se ajusta a una regla. Y el término ha evolucionado tanto que hoy describe todo aquello que no es uniforme o que sigue un modelo establecido. Esos somos nosotros, irregulares. Pues lo podría haber dicho mejor. Qué maravilla poder hablar de eso, ¿no? De lo que es sinuoso, de lo que es diferente, que es una suma de muchas experiencias, todas distintas, así como somos los humanos, que somos diferentes, variopintos, contrastantes, y todo eso nos habla de riquezas, de diferencias, de diversidad, y es ahí donde la migración se puede escribir. Ahora, teniendo eso claro, hay muchos que aprender en los libros y los escritores. Y es con ese acento que nosotras queremos darle vida a este podcast para hablar de irregulares a través de la literatura, en busca tal vez de pistas para entender nuestros caminos y tal vez aprender de otros destinos. Y lo vamos a hacer cada 15 días para acompañarnos nosotras y queremos acompañarlos y que nos acompañen. Nosotras creemos firmemente en que Irregulares representa lo que un poeta, novelista y cantautor canadiense llamado Leonard Cohen decía: hay una grieta en todo, así es como entra la luz.